Pues ya empezaron a cumplirse los muy negativos pronósticos en torno a la economía estadounidense en la pospandemia. Y es que vamos a recordar que al final, por el hecho de la pandemia, Estados Unidos tomó una serie de medidas económicas que fueron muy fuertes, como en particular la impresión masiva de dinero y de dólares, pero que iban a tener consecuencias negativas, que iban a generar una crisis financiera, y bueno, ya este futuro ha empezado a calzar a Estados Unidos. Y bueno, de entrada también el hecho de que haya empezado a haber escasez en todo el mundo, de todo tipo de cosas, en particular chips, se han roto las cadenas de suministro a nivel global, también provocadas por la pandemia. Y al final el hecho es que también la cultura laboral estadounidense ha empezado a cambiar, porque también muchos estadounidenses, miles, millones también, ciudadanos incluso del mundo, ven que los explotan o los explotaban sus empresas y ahora, gracias a la pandemia, se dieron cuenta que pueden trabajar incluso a través de teletrabajo en sus casas o hasta hacer otro tipo de cosas, hacer otro tipo tener otro tipo de trabajos, como por ejemplo a través de internet, pues ha generado un momento crucial, crítico en Estados Unidos y ha estallado finalmente una primera gran crisis laboral. Por lo pronto, ¿no? Ya hay varias huelgas y al día de hoy se ha reportado que solo la empresa John Deere, ¿no? Una de las empresas más grandes a nivel mundial de vehículos, de camiones y tractocamiones y de este tipo de industria, se han ido a la huelga 10,000 trabajadores. Y también podrían irse a la huelga más trabajadores que exigen mejores condiciones salariales y laborales ante el hecho de que realmente Estados Unidos, a pesar de que es la primera economía del mundo, mantiene a sus trabajadores con muy bajos salarios, explotados y casi esclavizados. Y bueno, con más derechos laborales, exigiendo más derechos, pues esto está provocando, además de que muchos no quieren tampoco ni trabajar, pues genera ahora sí una primera gran crisis laboral en Estados Unidos. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema hablaremos en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar de lo que se está cocinando en Estados Unidos en el sector laboral, ya que estamos viendo cómo se empiezan a cocinar distintas huelgas en medio de contextos de pandemia, de reactivación económica, de inflación cada vez más alta. ¿Y qué significa el hecho de que estas huelgas están agarrando notoriedad y cada vez vemos cómo se han ido aumentando en su frecuencia? Así que vamos a empezar con esta nota que nos viene de parte de RT, que nos dice que huelgas, el último recurso ante la pandemia para mejoras laborales en Estados Unidos. En esta nota nos habla cómo enfermeras, obreros, mineros y hasta empleados de Hollywood denuncian el deterioro de las condiciones laborales y de una creciente desigualdad en Estados Unidos en medio de la pandemia. Y es que sí, hemos visto que muchas empresas este año han ido batiendo récords, como por ejemplo los bancos de Estados Unidos. Tan solo esta semana JP Morgan estaba anunciando que había tenido un aumento del 58% en sus ganancias. Y no solamente en los sectores de los bancos, en muchas otras industrias han visto sus ventas crecer gracias a la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal y todos estos cheques que les estuvieron entregando a los ciudadanos durante todo el término de la pandemia. Aquí nos habla de cómo la gente ya se hartó y está diciendo que el hecho de la pandemia simplemente fue una gota que derramó el vaso. Nos hablan, por ejemplo, aquí de ingenieros de construcción de San Francisco, de cómo 60,000 trabajadores se van a ir a huelga, empleados del transporte de Texas, de Ohio, trabajadores de obras públicas en Minnesota, más de 10,000 asalariados de John Deere, la compañía que hace los tractores para el sector agrícola, se están yendo a huelga. Estamos viendo cómo en medio de una cadena de suministros que se encuentra actualmente rota, además de esto, de compañías que ya no podían encontrar empleos, se están reportando huelgas en todo el país americano. Nos dice aquí de enfermeras, cómo recibieron un trato malo durante la pandemia, cómo no eran tratadas, cómo sus vidas no eran apreciadas, cómo ahorita se están cansando. Nos dice aquí que la pandemia solo ha sido la gota que colmó el vaso tras décadas de desprotección y recortes laborales. Pero no es solamente esto. Acá nos hablan, en esta nota que viene de The Guardian, nos habla cómo hay aproximadamente 24,000 enfermeras en California, 700 ingenieros de construcción en San Francisco, 3,400 trabajadores de salud en Oregon, 7,400 trabajadores de salud también en Oregon,
60,000 trabajadores de la industria del cine y la televisión en los Estados Unidos se están yendo también a huelga en Hollywood. Esta sería la primera vez que los trabajadores de producción de Hollywood se van a huelga desde la Segunda Guerra Mundial. Y todos tienen en común casi siempre los mismos factores: largas jornadas de trabajo, horarios inseguros, malas prácticas, no tienen derecho a vacaciones por ley, no tienen derecho a enfermarse por ley. Entonces aquí nos habla otra vez de 2,000 trabajadores de Frontier Communications en California, trabajadores de tránsito en Button, Texas, Akron, Ohio, alrededor de 400 empleados de obras públicas en Minneapolis, Minnesota, trabajadores de comidas en la Universidad de Northwestern y cientos de trabajadores a domicilio. Así que, bueno, como estamos viendo, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que cada vez más se están yendo a la huelga. Está habiendo una revolución silenciosa en Estados Unidos porque los medios de comunicación no están hablando del tema. De hecho, hacen lo posible para callar este tema e inclusive nos dan sus notas, nos dan sus cifras de cómo ellos hacen parecer que el desempleo en Estados Unidos va a la baja. Entonces, en resumen, los trabajadores están hartos de las malas condiciones laborales que tienen, de la falta de buena paga. Ellos sienten que todo se está subiendo de precio, desde la renta, la comida, los servicios. Esto todo tiene que ver con la inflación que se dio gracias a que la Reserva Federal se puso a imprimir 120,000 millones de dólares mensualmente desde que comenzó la pandemia. Esta inflación ya empieza a pegar a los bolsillos de la clase media de Estados Unidos y ahora los trabajadores exigen que se aumente el salario para igualar esta inflación que cada vez está más alta, lo que por su parte llevaría la bancarrota a miles de negocios porque la economía todavía no está apta para aumentar estos salarios, ya que el único estímulo que habían tenido era la impresión de dinero. Y aquí esta nota nos habla, por ejemplo, de cómo el puerto de Los Ángeles, gracias a que la cadena de suministro se había roto, ya están trabajando las 24 horas para intentar hacerle frente a las colas de envío de los buques que se encuentran en las afueras. Esta otra nota del Washington Post nos habla de cómo los trabajadores en las plantas de Kellogg's se encuentran en huelga. 1,400 trabajadores. Entonces ya tenemos trabajadores también en el sector de la comida. Como les dije, parece ser que todos los sectores se están yendo a huelga y todos tienen en común los mismos factores: el mal trato laboral que reciben los trabajadores, la mala paga y la inflación. Aquí en esta gráfica podemos apreciar cómo se han ido aumentando los precios al productor, que desde mi punto de vista es la mejor forma o de las mejores formas que existen para medir la inflación. Vemos que desde que precisamente llegó Joe Biden se han ido disparando. Previamente se encontraba en el 0.8% y mes a mes ha ido subiendo. Ahorita nos encontramos en 8.6%. Esta es la inflación que está viviendo la gente al día a día. Pero esta inflación no se está viendo reflejada en los salarios. Y esto está haciendo que se meta más presión sobre la cadena de suministros, ya que la gente ya no quiere trabajar y va a crear un ciclo vicioso donde no va a haber trabajadores suficientes porque se están subiendo los precios, las malas pagas. La inflación sigue subiendo, la economía se encuentra semi-estancada y estamos viviendo algo que se le llama estanflación. Este es el número de reclamaciones semanales que se ven en Estados Unidos. Y sí, ahorita se está celebrando que tan solo 293,000 personas en una semana pidieron ayuda por desempleo, la cual es la más baja desde julio. Pero si vemos el número de nuevos trabajadores que se agregaron a las nóminas laborales, vemos que en todo el mes de septiembre tan solo fueron 194,000, cuando se esperaba que fueran más de 500,000 de trabajadores nuevos. Entonces la economía de Estados Unidos está demasiado estancada, no está produciendo, la gente no quiere trabajar, los precios siguen aumentando. Y esta historia solamente la estamos viendo cómo se desarrolla. En esta gráfica podemos ver cómo nos quieren decir que la tasa de empleo va a la alza, pero los números nos indican lo contrario. Nos indican que va a la baja. También aquí nos marca el número de desempleo, la tasa de desempleo, y según las cifras oficiales ya está en el 4.8%. Pero, de nuevo, viendo otras gráficas como el número de empleos que se han estado contratando y el número de reclamaciones, podemos ver que esto no es simplemente verdad. Este es un mapa donde podemos ver dónde están las huelgas actuales en Estados Unidos desde que iniciaron el 1 de enero. Y si se dan cuenta, la mayoría de estas huelgas se encuentran en los estados demócratas. Los estados que se tardaron en quitar las ayudas por desempleo, esos $300 extra que daban semanalmente. De nuevo, este es el mapa y la mayoría de las huelgas se encuentran en Nueva York y en California. Así que bueno, esa es la situación laboral en Estados Unidos actualmente.
Espero que este video lo hayas encontrado informativo. Espero que te haya gustado. Yo los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.